¿Cuántos están listos para recibir la palabra del Señor? ¿Qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que hable a nuestro corazón? Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo tan especial que estamos pasando, Señor. Un tiempo de búsqueda, un tiempo de ayuno, de oración, Señor. Un tiempo donde estamos siendo intencionales, Señor, en nuestra búsqueda diaria, Señor. No solamente para recibir bendiciones, no solamente para recibir respuestas, sino para conocerte más, para encontrarnos contigo, para que tu presencia se manifieste en nuestras vidas, en esas áreas donde tanto necesitamos, Señor. Yo te pido que a través de esta palabra tú hoy ministres a nuestros corazones, Señor. Tu palabra es como un espejo donde nos reflejamos a nosotros mismos y vemos, Señor, la necesidad que tenemos de ti. Yo hoy te digo, Señor, que necesito de ti. Espíritu Santo, ven a este lugar. Yo te pido que hables, Señor, como siempre lo haces, porque tu palabra es poderosa, es eficaz, Señor, y lo único que preparamos es nuestros corazones para que sean como una tierra fértil. Señor, yo te pido que esa palabra dé fruto abundante en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hace unos años atrás a mí me encanta leer, así que si usted algún día quiere regalarme algo, regáleme un libro, ese es el mejor regalo que puedo recibir. Me encanta leer, a veces no me da el tiempo, estoy leyendo a veces 2, 3 libros al mismo tiempo. Pero uno de los libros que recibí hace unos años era un libro así gordo y grandote, y un libro que impactó mi vida, un libro que se llama Generales de Dios, un libro que habla acerca de las historias de los avivamientos. Para los que no saben lo que significa eso, es historia de la iglesia, de cómo a través del surgimiento de la iglesia en Hechos capítulo 2 hasta nuestros días, hubo distintos tiempos donde el Señor venía a avivar la iglesia. ¿Cuántos saben que a veces la iglesia se acostumbra, la iglesia llega a momentos donde necesita un avivar de parte del Señor? ¿Cuántos dicen, yo necesito eso en mi corazón? Y saben que en ese libro podemos aprender los distintos avivamientos que hubo en la historia. Hablamos de avivamientos de principio del siglo, o incluso la Reforma fue un tiempo de avivamiento donde Dios despierta una sed especial en el corazón de los hombres para buscarle, para arrepentirse, para buscar del Señor. Y en esos avivamientos siempre había ciertas características que se repetían, ¿no es cierto? Y que realmente es una oración que tenemos junto con mi esposo, que en este tiempo el Señor avive nuestros corazones, que el Señor traiga un avivamiento en nuestros corazones. Muchos de nosotros hemos experimentado la presencia del Señor, hemos conocido al Señor, pero a veces entramos en un acostumbramiento, entramos quizá en una sequedad espiritual. ¿Has estado ahí? Donde necesitamos que el Señor venga y avive esa pasión que a lo mejor está apagada, esa pasión que a lo mejor en muchos casos puede estar hasta muerta. Y en estas historias de avivamiento, una característica muy particular es que ese avivamiento comenzaba cuando había un grupo de personas, muy mínimo, muy pequeño, que buscaban al Señor en confesión y arrepentimiento. Una de las características de estos avivamientos es gente buscando la presencia del Señor en oración y arrepentimiento. Y yo te puedo decir que si tenemos esa actitud, iglesia, si tenemos esa postura de búsqueda, de oración, de confesión, de arrepentimiento, es muy probable que el Señor encienda nuestros corazones. Así que quiero animarte a estos próximos días, tener en tu vida diaria, en tu vida cotidiana, esos momentos de oración, esos momentos de búsqueda. En estas historias de avivamiento, a veces había personas que venían a la iglesia cuando no había servicios y simplemente venían a orar por muchos días. Hay gente que ha estado orando por meses hasta que el avivamiento venía, hasta que ese despertar venía. Y en esos despertares después había algo tan sobrenatural del Señor, que lugares se llenaban de gente buscando del Señor. Yo he experimentado eso también en Argentina, en los años 80, donde había gente que a veces hacía filas para entrar a los servicios. Y eso es algo que el Señor provoca. Eso es algo que el Señor despierta en nuestros corazones. ¿Cuántos quieren eso en sus vidas? Y saben que cuando queremos buscar un avivamiento, y lo que vemos en la historia, como les decía recién, es esa característica. Es personas que buscan al Señor y personas que se arrepienten de sus pecados.
Y nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento cuando el pueblo del Señor, ustedes saben que a veces se desviaba, a veces el pueblo del Señor no seguía a Dios. ¿Cuántos saben esas historias? Muchas veces dice que el pueblo no hacía lo que Dios quería que hagan y se desviaba de los caminos del Señor. Y el Señor en su misericordia venía sobre ellos, pero una de las cosas que atraía la presencia del Señor era el arrepentimiento. Y una de las cosas que atraen la presencia del Señor en nuestros corazones es tener un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que dice, Señor, yo te necesito, yo necesito tu perdón. Y Dios venía en esos momentos y los liberaba. Y podemos ver cómo Dios los liberó de Egipto, cómo Dios los liberó de guerras, cómo el Señor liberaba a su pueblo cuando había arrepentimiento. Es más, Juan el Bautista, y tanto Juan el Bautista como Jesús, los mensajes que ellos predicaban en el Nuevo Testamento empezaban diciendo, arrepiéntanse, arrepiéntanse de sus pecados. Y la predicación de arrepentimiento era una constante en la vida de Juan el Bautista y de Jesucristo. ¿Saben que el arrepentimiento es lo que va a marcar nuestra vida de oración? El arrepentimiento es lo que va a marcar nuestra vida de pasión al Señor. Si no hay un constante arrepentimiento delante del Señor, nuestra vida permanece muchas veces en oscuridad o muchas veces permanecemos en esa sequedad espiritual que uno dice, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué está pasando en mi vida espiritual? Hay una conexión tremenda entre el arrepentimiento y el avivamiento. Ahora, cuando hablamos de arrepentimiento, muchos podemos pensar, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Cuándo hay un arrepentimiento genuino? Porque ustedes saben muy bien que a veces el arrepentimiento puede no ser genuino. ¿Te ha pasado personas que te dicen, sí, me equivoqué, pero te lo dicen cuando ya fueron descubiertos? Te lo dicen cuando ya el pecado salió a luz. Y sí, perdóname. Ok, aquí hablo de los esposos y esposas, ¿no? A veces nos pedimos perdón cuando ya la otra persona nos dijo, mira, esto me molestó y no nos queda otra que pedir perdón, ¿no es cierto? Pero el arrepentimiento genuino es una tristeza que viene a nuestro corazón, provocada por el Espíritu Santo, que es como consecuencia o como causa del pecado, pero que no nos deja solamente en la tristeza, porque cuando nos quedamos en la tristeza, a veces puede no haber arrepentimiento. Mira, Judas pecó y dice la palabra que su corazón estaba tan entristecido que lo llevó al suicidio. No toda tristeza del corazón cuando estamos arrepentidos nos va a llevar a un arrepentimiento real, sino que a veces es remordimiento. Hay una gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento, suenan parecidos. Pero el arrepentirse, sentirse triste por causa del pecado, y eso nos lleva a una decisión de cambio, y eso nos lleva a frutos de arrepentimiento. Por eso que cuando hablamos de arrepentimiento, la confesión es el primer paso. La confesión es el primer paso, pero el arrepentimiento genuino lleva un proceso. Y ese proceso lleva a acercarnos al Señor, a ser transformados por el Señor. A veces va a llevar meses, a veces va a llevar años, pero donde tenemos un genuino dolor en el corazón que nos va a llevar a un cambio de conducta. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Ok. Entonces esa es la diferencia entre el arrepentimiento genuino o la simple vergüenza, porque a veces el pecado nos trae vergüenza y por eso hay tristeza en nuestro corazón. ¿Cuántas veces nos hemos entristecido porque nos descubrieron haciendo el pecado? Es como aquellos chicos, aquellos niños, ¿cuántos padres hay aquí que encuentras a tu niño y preguntas quién se comió el cake de chocolate? Y el niño lo que hace es avergonzarse y esconderse y tiene toda la cara llena de chocolate. Dice, yo no fui, pero fue descubierto. Y muchas veces eso es lo que pasa con nosotros. Somos descubiertos en nuestro pecado y eso produce tristeza y eso produce vergüenza. Y esa es la actitud, lo que hace el hombre ante el pecado. Todos acá somos seres humanos, ¿verdad? Lo que el ser humano, tú y yo, hacemos frente al pecado no es naturalmente el arrepentimiento. No es enseguida el arrepentimiento. Lo que hacemos frente al pecado es tratar de ocultarlo, nos da vergüenza, nos escondemos. Y si no, recuerda lo que pasó con Adán y Eva. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando pecaron? Ahora en unos minutos vamos a leerlo. Pero lo que hace el hombre frente al pecado es esconderse, es avergonzarse. Y hoy vamos a ver la historia de alguien que fue hijo del Señor, que Dios hizo pacto con esta persona, que es el rey David. El rey David, dice la Biblia, que era una persona conforme al corazón ¿de quién? De Dios. David, si tú lees los salmos, era un adorador,
David era una persona que amaba al Señor, una persona entregada al Señor. Dios lo eligió para ser rey, Dios lo escogió, Dios hizo pacto con él. Una persona que realmente tenía un corazón hacia el Señor. Cuando tú lees los Salmos te puedes dar cuenta de eso. Pero aún así, siendo hijo de Dios, siendo una persona que amaba al Señor, cayó en pecado. Y pecó, pero mal, diga conmigo, mal. O sea, no hizo un pecadito, sino que un pecado lo llevó a otro pecado y a otro pecado. Si leemos detenidamente los pecados que cometió David uno tras otro, fueron 6 de los 10 mandamientos. O sea, desobedeció más de 6 mandamientos de los 10 David, en solamente comenzando con un adulterio. Y lo que hoy vamos a ver es la vida de David y cómo David llegó al arrepentimiento. David naturalmente no se arrepintió y ahora lo vamos a comprobar con la palabra del Señor. Vamos a leer en 2 Samuel capítulo 11. Yo te animo a que leas todo el capítulo en casa para entender un poquito más la historia, pero quiero contarte, empieza el capítulo diciendo que David era el tiempo donde los reyes iban a la guerra. Y David tenía que ir a la guerra, tenía que estar en el lugar donde tenía que estar, pero no lo hizo. Él se quedó muy cómodo en su casa, disfrutando de, me imagino, el palacio donde él estaba, con su lugar, con su terraza. Yo me lo puedo imaginar todo eso, ¿no? Y disfrutando de eso, no haciendo y no estando en el lugar donde tenía que estar. Y aquí entre paréntesis, muchas veces somos más vulnerables al pecado cuando no estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos. Y cuando empezamos a estar demasiado libres y demasiado sin mucho trabajo. Por eso yo siempre digo que los jóvenes hay que mantenerlos ocupados, así hay menos posibilidad de pecar. Yo siempre les digo eso a los padres. Mantenga a su hijo ocupado, de esa manera hay menos probabilidad de que peque. Y ustedes saben que en las ciudades pasa lo mismo. Cuando hay mucha falta de trabajo, cuando la gente está demasiado cómoda, digamos, la violencia aumenta, eso lo sabemos. Bueno, David estaba descansando, David estaba no en el lugar donde Dios quería que esté. Y en ese momento él fue vulnerable a un pecado, a una tentación. Y mientras él estaba ahí disfrutando de su terraza, dice que vio a una mujer hermosa que se estaba bañando por ahí. Y saben que el pecado de David no comienza cuando él se acuesta con esta mujer. El pecado de David comienza ahí, cuando él comienza a mirar a esta mujer, cuando él comienza a desear a esta mujer. El pecado, hermanos y hermanas, no comienza con el acto, empieza en nuestro corazón. ¿Cuántos saben eso? Por eso que tenemos que guardar nuestro corazón. Dice la palabra del Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuando ya el acto está sucediendo, ahí no comienza el pecado comenzó mucho antes. Por eso en este tiempo estamos buscando la santidad del Señor, no porque hemos quizá pecado en el acto, pero porque muchas veces nuestro pecado está en el corazón y hemos pecado en pensamiento y hemos pecado en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces aquí vemos a David que está en un momento vulnerable, en un momento donde él empieza a desear la mujer del prójimo, ahí que comienza a quebrar un mandamiento, manda llamar a esta mujer, se acuesta con esta mujer queda embarazada y ustedes pueden leer todo eso en el capítulo 11. Y no solamente se queda con eso, ahora hay que ocultar el pecado, porque esa es la actitud que todo ser humano tenemos, no de confesión, no de arrepentimiento, sino de ocultar, de escondernos. Y vemos en la vida de David eso. Y vamos a leer el capítulo 11, versículo 27 de 2 de Samuel, porque, esperan, antes de ir ahí, quiero contarles que no solamente esta mujer queda embarazada, sino que él, en cierta manera, manda matar a su esposo. Porque se da cuenta de que queda embarazada esta mujer, entonces su esposo, el esposo de esta mujer, era aquel que estaba en la batalla, y lo que hace David es decirle al jefe de este hombre, ponerlo en el frente de batalla, o sea, mandarlo a matar. Y básicamente eso es lo que sucede. Por eso David no solamente comete un pecado de adulterio, no solamente comete ese pecado, sino que también comete el pecado de asesinato. Y ahí vemos entonces que después de un tiempo, la palabra del Señor dice, después que pasó el tiempo de luto, cuando esta mujer ya pasó el tiempo de luto, y él también, David, mandó que la llevaran a su palacio, y ella se convirtió en su esposa y le dio un hijo. Pero miren lo que dice el final de este versículo, pero el Señor estaba, ¿qué? Disgustado con lo que David había hecho. ¿Qué es lo que hace David con respecto al pecado? A veces nosotros leemos la Biblia y pensamos que un capítulo al otro capítulo es al otro día, que todas las cosas suceden inmediatamente. Pero David no se arrepiente
enseguida. David no tiene el encuentro con el profeta, que nosotros ya conocemos la historia inmediatamente. Pasan 9 meses, porque este bebé, ustedes saben que un bebé nace en 9 meses, me imagino que habrá nacido en 9 meses. En 9 meses David no confiesa su pecado. En 9 meses David continúa ocultando su pecado y trata de hacer cosas que van dañando aún más su relación con el Señor para cubrir el pecado original. Y eso es lo que sucede cuando pecamos. Un pecado tiene que ser cubierto con otro y de ahí se transforma en algo terrible en nuestras vidas. El pecado no es algo inofensivo, hermanos y hermanas. El pecado afecta nuestra vida y vamos a ver cómo afecta también otras cosas en nosotros. Pero la tendencia natural del hombre no es confesar. Por eso David no confiesa su pecado inmediatamente. Pasan más de 9 meses antes de que él es confrontado en lo que vamos a ver a continuación. Pero el niño nace, no hay arrepentimiento, David encubre su pecado, David sigue sin confesarlo, se mantiene en silencio y trata de ocultar su pecado por todo un año. Y esto es lo que hace también Adán y Eva. En Génesis 3:8 dice que cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Adán y Eva a esta altura ya habían desobedecido a Dios. Y miren la actitud natural del ser humano que a todos nos pasa. Y es esto, que corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. La consecuencia natural del ser humano no es buscar a Dios. La consecuencia natural del ser humano no es ir y confesar un pecado. La tendencia natural del ser humano no es arrepentirse. Por eso necesitamos al Señor en esos procesos. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos que Dios intervenga. Y el arrepentimiento en este caso no fue la primera opción, sino que fue al contrario, esconderse, fue la vergüenza, fue alejarse. Por eso muchas veces en la casa del Señor tenemos personas que a veces están en pecado y en lugar de buscar más del Señor, en lugar de asociarse con personas que te puedan ayudar, lo que hacemos es nos desaparecemos. ¿Cuántos hemos estado ahí? No queremos que nadie nos llame, cortamos cualquier teléfono, relación con personas que nos puedan llevar al Señor. Es como que tratamos de alejarnos de eso, porque inconscientemente lo que estamos haciendo es querer ocultar, nos da vergüenza. Dejamos de asistir, dejamos de ir al grupo, dejamos de servir. Cuando nuestra actitud debería ser al revés, necesitamos más de Dios en ese momento. Necesitamos más de nuestros hermanos que nos ayuden. La palabra del Señor en Santiago dice que si confesamos nuestros pecados unos a otros, vamos a ser sanos. Y eso significa que cuando no confesamos, continuamos en una atadura, continuamos muchas veces en enfermedades, continuamos en situaciones que nos afectan, que nos van apagando espiritualmente. Fíjense que David escribió el Salmo 32, describiendo esa condición en la que él pasó casi un año, donde él no confesó su pecado, donde él no se arrepintió, donde al contrario, él guardó, ocultó ese pecado. Dice el Salmo 32, versículo 3, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. ¿Has estado en esa situación donde lo único que te sucede es que pareciera que estás enfermándote? Dice, día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vigor, mi alegría, el gozo que me trae Cristo, la alegría que tenía cuando conocí al Señor, se volvió aridez de verano. Y eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. Muchas veces cuando no confesamos el pecado, cuando no lo traemos al Señor, cuando no hay arrepentimiento, lo único que hacemos es morir de a poco. Es como esos huesos secos que describe la Biblia, que no tenían vida. Porque lo único que hacemos es, y muchas veces yo he visto personas que no confiesan sus pecados, que no los dicen, que no se arrepienten, aún tener enfermedades, que esas enfermedades se van del cuerpo cuando hay confesión. Yo lo he visto. Yo he visto personas confesar sus pecados, hablar de sus situaciones que estaban ocultas y recibían sanidad y recibían restauración. Muchas veces pasamos por depresiones, y no estoy hablando que todas las depresiones es por esto, por favor, pero muchas veces pasamos por depresiones, por angustias, por ansiedades, simplemente porque estamos guardando nuestro pecado, porque no somos capaces de confesarlo, de pedir ayuda. Estamos tratando de luchar con nuestras propias debilidades, con esas adicciones que nos tienen atados. Y lo único que hace ese pecado y esas adicciones es hacernos morir
en nuestro espíritu y apagar el espíritu que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Y así se encontraba David en estos meses hasta que el Señor toma la iniciativa. ¿Sabes qué? La actitud del hombre es la vergüenza, es ocultarse, es esconderse, pero lo que Dios hace es tomar la iniciativa y gloria a Dios por eso. El Señor toma la iniciativa en nuestra vida porque somos hijos. El Señor va a tomar la iniciativa. ¿Y cómo toma la iniciativa? Y a veces el Señor saca a luz el pecado. Y claro, eso es doloroso, pero qué bueno porque eso es un acto de misericordia de Dios. Porque al sacar a luz ese pecado, lo que el Señor te está diciendo es: yo quiero sanarte, yo quiero restaurarte, yo quiero limpiarte. Es un acto de misericordia de Dios. O Dios envía una persona a tu vida que te dice: mira, veo en tu vida que esto no está bien. Quizá tu líder que te conoce muy bien, quizá personas cercanas que te pueden confrontar. No lo tomes como algo negativo, tómalo como la misericordia del Señor. Que el Señor me está dando la oportunidad de cambiar. Cuando yo tengo personas que vienen y me dicen cosas a mi vida, personas que están en autoridad, personas que yo les di permiso para hablar a mi vida, yo lo veo como un acto de amor y misericordia del Señor. Porque saben que hay cosas que nosotros ni siquiera vemos, o las hemos ocultado, o las hemos tapado, pero el Señor quiere sacarlas a luz para sanidad. Gloria a Dios por eso. Así que Dios toma esa iniciativa, y en este caso, en el caso de David, lo que el Señor hace es mandar a un profeta. Y el Señor toma esa iniciativa justamente no para condenarlo, sino para sanarlo. Y este profeta, el profeta Natán, lo que viene, no lo confronta directamente, usa una estrategia increíble. Natán le empieza contando una historia que parece una historia de escuelita dominical, una historia de niños pareciera. Es increíble como él le cuenta una historia y no es una parábola. Lo que le está contando es una historia para que David reaccione. Y saben que Dios va a confrontarnos, va a iniciar esa relación con nosotros muchas veces a través de una palabra, y no hablo solamente de un profeta. La palabra de Dios va a confrontar nuestras vidas. Por eso, hermanos, hermanas, amigos, es importante que leamos la palabra del Señor. Porque si no tenemos palabra en nuestra vida, no hay iniciativa de Dios, no hay confrontación. Alguien te puede decir: mira, en esto no andas muy bien, pero cuando la palabra del Señor, ya sea por una predicación, por lo que tú lees, te llega al corazón, esa es la iniciativa que Dios está tomando. Hay mucha gente que a veces se me acerca al final de un mensaje y me dice: pastora, ¿quién le contó todo lo que estoy pasando? Porque usted me predicó a mí. ¿Okay? ¿A alguien le pasó alguna vez así? Parece como que alguien te contó el chisme y la pastora sabe, entonces el mensaje lo preparó para mí. ¿Y sabes qué? La pastora no prepara el mensaje para ti. Dios lo prepara para ti. Porque Dios quiere hablarnos. Porque Dios quiere confrontarnos en amor. Por eso la palabra del Señor es la iniciativa. Y miren lo que pasó en 2 Samuel 12, versículo 1. Dice que el Señor envió a Natán para que se presentara ante David. Y cuando se presentó ante él, le dijo, y ahí le empezó a contar esta historia. En un pueblo había 2 hombres. Uno de ellos era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. El pobre no tenía más que una sola corderita que él mismo había comprado. Él la criaba y la corderita crecía con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo como tu mascota, como tu perro, tu gato. Era tan especial. Y dice que era para él como una hija. Versículo 4 dice: un día llegó un viajero a visitar al hombre rico. Y éste no quiso matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al viajero que había llegado. Así que tomó la corderita del hombre pobre y la preparó para dársela al que había llegado. Y miren la reacción de David. David se enfureció contra aquel hombre y le dijo a Natán: tan cierto como el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. Y deberá pagar 4 veces el valor de la corderita por haber actuado así y sin ninguna compasión. David está actuando más fuerte que Dios. Saben que a veces nosotros somos así como David, condenamos el pecado del otro y a veces queremos ser más fuertes que Dios. Queremos ser más fuertes que Dios, porque la ley decía que si esto había sucedido de verdad, lo único que tenía que hacer es pagarle cuatriplicado lo que había matado o robado.
Pero David, en su juicio humano, le dice: esta persona tiene que morir. Qué tremendo que a veces vemos el pecado de otros de una manera como David está viendo. Y somos fáciles de juzgar y somos fáciles de condenar cuando a lo mejor estamos viviendo el mismo pecado. Cuando Dios toma la iniciativa, nos confronta, y lo que está haciendo el Señor a través de Natán es confrontarlo a David. David había callado su pecado por tantos meses, pero Dios lo confronta en su amor porque David es su hijo. Y cuando el Señor nos confronta, hermanos y hermanas, no nos enojemos con el Señor. No pensemos que el Señor es malo. Al contrario, el Señor tiene misericordia si nos está dando la oportunidad de arrepentirnos. El Señor tiene misericordia si saca a luz el pecado. El Señor tiene misericordia si esa palabra que el Señor está dando es para ti. Es porque el Señor te ama, es porque tú eres hijo. Y como hijo el Señor quiere restaurarte. El Señor quiere limpiarte, el Señor quiere santificarte, el Señor no quiere que sigas muriendo sin confesar ese pecado, guardándote ese pecado. Dios nos confronta, lo hace a través de su palabra, lo hace a través de enviar personas a nuestra vida. Y a veces nosotros lo que hacemos es juzgar, pero lo que el Señor quiere es que nosotros podamos reconocer que el Señor nos está dando esa oportunidad. La palabra del Señor es la que nos confronta. No dejemos de leer, no dejemos de aprender la palabra del Señor, porque la palabra es como un espejo. Y te ha pasado, estoy segura que sí, que cuando tú lees dices: wow, Señor, cuánto necesito de ti, cuánto necesito cambiar. Cuanto más leemos la palabra, más aprendemos lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Y cuando somos hijos que amamos al Señor, Señor, no queremos desagradarte. Queremos ser esos hijos que te agradan, Señor. Y si yo sé que esto te desagrada, yo voy a dejar de hacerlo, no porque Dios me obligue, sino porque amo al Señor, porque quiero obedecerlo, porque quiero agradarlo. La palabra de Dios nos disciplina, nos confronta. Y sigue diciendo la palabra en el versículo 7. En ese momento cuando David reacciona y dice: ese hombre tiene que morir, entonces Natán, dice el versículo 7, le dijo a David: tú eres ese hombre. Mayor confrontación que esta creo que no existe. Tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del pecado de Saúl. Te di el palacio de tu amo, puse mujeres en tus brazos y además te permití gobernar sobre Israel y Judá. Y por si fuera poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías elitía para apoderarte de su esposa. Dejaste que los amonitas lo mataran con la espada. Por lo tanto, y miren esta palabra fuerte pero real, jamás se apartará la espada de tu familia, pues me menospreciaste al tomar a la esposa de Urías elitía para hacerla tu mujer. Así dice el Señor: de tu propia familia haré que venga el mal sobre ti. Tomaré a tus mujeres delante de tus propios ojos y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas a la luz del sol. Tú actuaste a escondidas, pero yo haré todo esto delante de todo Israel y a la luz del sol. Es palabra dura. ¿Saben qué? Dios disciplina a David directamente con las consecuencias de su mismo pecado. Y yo sé que este es el antiguo pacto. Gloria a Dios que estamos viviendo en el pacto nuevo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios que esas consecuencias no vienen porque a través de Cristo somos libres. Pero saben que los pecados no confesados en nuestra vida pueden afectar las siguientes generaciones. Pecados que no son confesados en nosotros pueden afectar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Por eso vemos pecados sexuales que se repiten en las distintas familias. Por eso vemos pecados de vicios que se repiten en las distintas familias. Pero vamos a cortar eso en el nombre de Jesús. ¿Saben que en el nombre de Jesús la confesión es la que trae sanidad a nuestras generaciones? El confesar nuestros pecados no solamente nos va a bendecir a nosotros, sino que va a bendecir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Porque la bendición también viene sobre las generaciones. Pero si nosotros seguimos sin confesar pecados, si seguimos ocultando esos pecados, lo único que estamos haciendo no solamente daño a nuestra vida, sino a aquellos que vienen detrás nuestro, porque ese pecado también los va a alcanzar.
Y aunque la salvación es individual y cada persona tiene que tomar una decisión por Cristo, hay consecuencias que van a venir sobre nuestros hijos y nuestras hijas si nosotros no tomamos la decisión de cortar con esos pecados, de confesar esos pecados. ¿Saben que David fue perdonado? David pasó un proceso de arrepentimiento. David confesó y después tuvo un tiempo de ayuno, de búsqueda del Señor, donde él estuvo en una actitud de buscar la presencia del Señor. Incluso su hijo nació enfermo y él ayunaba y oraba para que ese hijo se sane. Ese hijo murió. La muerte vino. No afectó la muerte a él, pero trajo consecuencias sobre su familia. Y si tú sigues leyendo todo segunda de Samuel, puedes ver cómo pecados sexuales estuvieron en esa familia, cómo asesinatos hubo en esa familia. Sin embargo, nosotros en Cristo tenemos otra solución. En Cristo tenemos otro futuro. Pero ¿saben qué? Necesitamos el arrepentimiento. Y esa es la clave para poder tener bendición en nuestra vida, para que nuestros huesos puedan reverdecer, para que nosotros podamos tener otra vez el gozo de la salvación. Jeremías capítulo 2, 19 dice, su propia maldad será su castigo. Verán lo malo y amargo que es rebelarse contra el Señor su Dios, abandonándolo sin temor, dice el Señor de los ejércitos. Y la palabra del Señor aún en el Nuevo Testamento nos habla que vamos a cosechar lo que sembramos. Si sembramos arrepentimiento, vamos a cosechar bendición. Si lo único que sembramos es guardar y ocultar el pecado, eso también va a traer consecuencias en nuestra vida. Por eso que el pecado no pienses que te afecta solamente a ti o a mí. Afecta a las personas que nos rodean, afecta a las familias, afecta a nuestros hijos. Y tú mismo lo puedes saber y yo también. Podríamos contar ejemplos sin fines en este lugar. El pecado arrasa, el pecado nos destruye. En Éxodo versículo 22, uno nos habla de cuál era la consecuencia. No tenemos tiempo ahora de leerlo, pero vamos a ir avanzando. ¿Y saben qué? Lo que hace el Señor, no solamente que toma la iniciativa, no solamente que nos confronta en amor con su palabra, sino que hace algo hermoso y es que nos restaura. Dios nos restaura, Dios no nos deja en la amargura del pecado, Dios no nos deja en el quebrantamiento del pecado. Dios en ese proceso de arrepentimiento, y yo he visto personas que han pecado, que se han alejado del Señor, pero cuando vuelven al Señor hay un proceso tan hermoso. Y uno ve personas, yo he visto personas aquí en el altar por semanas llorar su pecado. Y uno no se goza por eso, pero uno sabe que eso es fruto de arrepentimiento. Que a la larga esas lágrimas derramadas por el dolor que trae el pecado se van a transformar en una restauración de su matrimonio, se va a transformar en una restauración de su familia. Sabes que la disciplina no es agradable, pero a veces necesitamos tiempo de disciplina, de búsqueda del Señor. De derramar lágrimas reales de arrepentimiento, de ese dolor que produce cuando nosotros ofendemos el carácter de Dios. Y a veces son procesos largos, pero qué hermoso es ver el resultado. Qué hermoso es ver que Dios nos restaura. Y eso es lo que pasó con David. En el capítulo 13, en el versículo 13 del capítulo 12 de Samuel, dice, entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Y miren lo que contesta Natán, el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. Sin embargo, con este hecho has ultrajado al Señor, de modo que tu hijo sí morirá. La misericordia del Señor hace que nosotros no nos quedemos en ese lugar, sino que además de confrontarnos en amor, además de tomar esa iniciativa, Él viene y nos restaura. Y Él restaura matrimonios, y Él restaura vidas, y Él saca personas de vicios, Él transforma, porque el poder del Señor sigue siendo poderoso como aquel que levantó de los muertos a Jesús. El mismo poder es el que está en nosotros y el que nos puede llevar de una vida donde hemos estado quizá atados a ese pecado, a tener la libertad de vivir en Cristo. Y ahí es donde queremos ir, iglesia, ahí es donde queremos iniciar. Y queremos que en este tiempo de ayuno podamos juntos buscar la presencia del Señor y que tengamos la capacidad de decirle, Señor, si hay pecado en mi corazón, si hay algo que te desagrada, muéstrame. Y quizá tú dices, bueno, yo no asesiné a nadie, yo soy fiel a mi esposo, a mi esposa, qué bueno eso. Pero a veces hay pecados en nuestro corazón que nadie los ve, que tienen que ver con nuestros pensamientos, que tienen que ver con nuestras actitudes.
y que el Señor también quiere limpiarlo. Yo quiero animarte a ponerte de pie y quiero leerte antes de que oremos el salmo que David escribe después de este tiempo de arrepentimiento, y es el Salmo 51. Léelo en tu casa, oralo. ¿Sabes qué? Mi pastor hace muchos años me animó en un tiempo de ayuno que yo estaba pasando a leer el Salmo 51 diariamente. Leerlo y orarlo y hacer lo mismo. Yo quiero animarte a hacer lo mismo. Haz tuyo el Salmo 51. Que realmente puedas decir como David. Y cierra tus ojos, yo te lo voy a leer para que entiendas lo que David estaba en este momento pasando y sufriendo, porque realmente lo sufrió. Pero él decía, ten compasión de mí, oh Dios, por tu amor, por tu gran compasión, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Y David decía, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú, Dios, amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Y miren este versículo, y quiero que le pidas al Señor esto, purifícame. Di con tus palabras, Señor, purifícame. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Y crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación y que un espíritu obediente me sostenga. Y yo quiero que hoy oremos esto. Señor, crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Comienza a pedírselo. Señor, límpiame. Comienza a confesar tus pecados. Yo quiero que todos estemos con los ojos cerrados porque quiero simplemente hacer una invitación. No te voy a hacer pasar aquí adelante, pero como una actitud de respuesta a la palabra que el Señor te ha dado, a lo que Dios ha hablado a tu corazón. Si hoy necesitas confesar, arrepentirte de pecados, yo te invito a que levantes tu mano. Yo soy la primera. Y dile a través de levantar tu mano, todos con los ojos cerrados, dile, Señor, yo te pido perdón, Señor. Señor, yo te pido perdón, Señor. Yo te pido que me limpies. Señor, esos pecados que nadie conoce, Señor, hoy los confesamos delante de ti, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor. Señor, líbranos, Señor, de esos pecados. Líbranos, Señor, de las adicciones. Confiésale tus adicciones al Señor. Dile, Señor, perdóname, Señor. He tratado solo, me he esforzado sola, Señor. Perdóname, Señor. Yo necesito de ti. Necesito, Señor, que me ayudes. Ayúdame, Señor, en este proceso de transformación. Dile, Señor, ven a mi vida. Límpiame de mis pecados. No son errores, son pecados, Señor. Señor, y hoy los confesamos delante de ti, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú vienes a confrontarnos en amor. Gracias por esas personas que hablan a nuestra vida, Señor. Gracias por esas palabras que has dado, Señor. Gracias porque hay misericordia y amor en eso, Señor. Señor, y en esta hora yo te pido que restaures nuestros corazones, Señor. Que nos cambies, que nos transformes, Señor. Que como a David, Señor, le cambies el corazón, Señor. Cambia nuestros corazones. Crea, forma un corazón nuevo, Señor. Un espíritu recto, Señor. Ven y límpianos en este día, Señor. Señor, queremos comenzar este año, Señor. Señor, siendo santificados por ti. Y que esto sea una práctica diaria, Señor, de venir a tus pies en arrepentimiento. Señor, en decirte, Padre, te necesito. Te necesito, Señor, con mis propias luchas, con mis propias adicciones, con mis propios pecados. Necesito de ti, Señor. Señor, alcanza
gracia. Señor, y no permitas que ningún pecado, Señor, afecte a mis hijos, afecte a mi familia, Señor. Hoy lo saco a luz, Señor. Hoy lo confieso delante tuyo, Señor, para perdón y para restauración, Señor. Y nos gozamos en tu presencia, Señor. Te damos tantas gracias por tu amor y tu misericordia. Hermano, vamos a adorar una vez más al Señor y dile, Señor, gracias. Gracias, Señor, te adoro con mi vida, Señor. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia, Señor. Señor, te adoramos una vez más. Aleluya, aleluya.